La noche en que mi madre me ofreció 700 euros para que no asistiera a la boda de mi hermana, yo estaba sentada en la cocina de mi apartamento de Valencia, con las llaves de mi viejo SEAT sobre la mesa y una factura de hotel delante de mí. Mi madre dejó el sobre junto a la taza de café y evitó mirarme. No es para comprarte, dijo. Es para evitar una situación incómoda. Dentro había 7 billetes de 100. Los conté una vez y cerré el sobre. ¿Qué situación?, pregunté. Mi madre suspiró. La boda de Lucía no es una reunión familiar cualquiera. Habrá gente importante, clientes de Alejandro, directivos, empresarios. No quiero que nadie piense que la hermana de Lucía vive de pequeños trabajos y no puede ni vestirse como corresponde. Miré mi jersey gris. ¿Quieres que no vaya porque te avergüenza como visto? Quiero que entiendas el momento que está viviendo tu hermana. Mi madre no había dicho que Lucía se casaba. Había dicho que Lucía estaba entrando en una vida donde yo, según ella, sobraba. Tomé el sobre, lo empujé hacia ella y dije, guárdatelo. No le expliqué que podía comprar 100 vestidos como los de la boda sin pedir un préstamo. Tampoco le dije que llevaba 8 años dirigiendo una empresa que facturaba millones de euros al año. Solo recogí las llaves del coche y me fui a trabajar. Había ocultado mi éxito durante años precisamente para que mi familia pudiera seguir viéndome como siempre. Cuando fundé Valnera Digital tenía 28 años, una mesa prestada, 2 clientes y una deuda que me despertaba algunas noches. Al principio, cuando llegaron los primeros contratos grandes, cometí el error de contárselo a mi madre. Ella empezó a preguntarme cuánto había ganado. Después llegó mi hermano con una deuda de coche. Una prima necesitó dinero para una reforma. Mi padre habló de invertir en un negocio de un conocido. Lucía pidió ayuda para la entrada de un piso. Cada conversación terminaba igual. Tú puedes permitírtelo. La primera vez que dije que no, mi madre me llamó egoísta. La segunda vez, Lucía dejó de hablarme durante 3 semanas. La tercera, decidí no contar nada más. Cambié las fotos de mis redes, dejé de hablar de la empresa y seguí conduciendo mi SEAT León de 2008. Para mi familia, yo hacía consultorías informáticas. La empresa tenía un departamento de consultoría y yo seguía trabajando en proyectos concretos. Simplemente nunca aclaraba quién era la persona que firmaba los contratos. Durante mucho tiempo pensé que esconder mi dinero era una forma de proteger mis relaciones. Ahora sé que solo estaba retrasando una conversación que algún día tendría que ocurrir. 3 días después de aquella visita de mi madre, conduje hacia Marbella. La boda se celebraba en una finca alquilada por la familia Rivera, con jardines, seguridad privada y una vista amplia del Mediterráneo. Había reservado una habitación en un hotel cercano. Quería estar allí porque Lucía seguía siendo mi hermana, aunque últimamente habláramos como 2 conocidas que recordaban una infancia común. Cuando llegué a la entrada de la finca, un hombre con una lista en la mano me pidió mi nombre. Carmen Valdés. Buscó durante varios segundos. No apareces. Pensé que era un error. Prueba Carmen Valdés, sin tilde. Lo intentó otra vez. Nada. Entonces apareció Lucía. Llevaba un vestido blanco sencillo pero carísimo, y 2 mujeres del equipo de organización iban detrás de ella. Me miró y su rostro cambió. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Soy tu hermana. Vengo a tu boda. Bajó la voz. Mamá habló contigo. Sí. Entonces sabes que no era buena idea venir. Miré hacia la entrada, donde varias personas comenzaban a llegar. No voy a montar ninguna escena. Lucía se acercó. Carmen, por favor. Hay gente que no necesita preguntarse quién eres. Esa frase se quedó entre las dos. No he venido a aprovecharme de nada. Entonces vete. Lo dijo sin levantar la voz. Precisamente por eso fue peor. Saqué del bolso la invitación que había recibido semanas antes y se la enseñé. Era una tarjeta sencilla, con mi nombre impreso. Lucía la miró y dijo, esa invitación se envió antes de cerrar la lista. ¿Y mi nombre desapareció después? Ella no contestó. En ese momento escuché una voz masculina detrás de nosotros. ¿Carmen Valdés? Me giré.
Un hombre de unos 50 años, con traje azul oscuro, me observaba como si intentara confirmar una imagen que llevaba años viendo en informes. Era Tomás Herrera, uno de los directores de Riviera Sistemas. Yo lo conocía porque había participado en varias reuniones de adquisición durante los últimos 4 meses. Él no sabía que yo asistiría a aquella boda. Tampoco sabía mi relación con Lucía. Caminó hacia mí y extendió la mano. No esperaba encontrarla aquí. Lucía se quedó inmóvil. Tomás miró a mi hermana y luego volvió a mirarme. ¿Ustedes se conocen? Antes de que pudiera responder, apareció el padre de Alejandro, Javier Rivera. Tomás le dijo algo en voz baja. Javier levantó la cabeza y me miró fijamente. Su expresión cambió. ¿Usted es Carmen Valdés?, preguntó. Asentí. Él tardó unos segundos en hablar. La fundadora de Valnera Digital. Nadie dijo nada. Lucía abrió ligeramente la boca. Mi madre, que acababa de salir al jardín, se quedó quieta al escuchar mi nombre. Javier miró a su hijo, luego a Lucía y finalmente a mí. Entonces tenemos un problema bastante más serio que una lista de invitados. Yo todavía no sabía cuál era ese problema, pero por primera vez desde que había llegado, comprendí que aquella boda no iba a terminar como nadie había planeado. Javier Rivera no esperó a que nadie reaccionara. Me pidió que entrara en un salón lateral de la finca y cerró la puerta detrás de nosotros. Tomás Herrera nos siguió. Lucía permaneció en el jardín junto a mi madre, mientras los invitados empezaban a ocupar sus mesas. Necesito entender qué está pasando. Me senté. Yo también. Tomás dejó una carpeta sobre la mesa. Reconocí el logotipo de Valnera Digital en la esquina. Estamos en la fase final de la negociación, explicó. Nuestra compañía está estudiando la compra de Riviera Sistemas. Javier me miró. Eso lo sé. Lo que no sabía era quién estaba detrás de la operación. No estoy detrás de nada, respondí. Estoy al frente de Valnera, es diferente. Tomás me miró con una mezcla de respeto y desconcierto. Llevamos 4 meses hablando con su equipo. Lo sé. Y usted nunca apareció personalmente. Porque no era necesario. Mi directora financiera y el responsable de fusiones y adquisiciones tenían autoridad para negociar. Javier se pasó una mano por la frente. Mi hijo pensaba que la operación estaba prácticamente cerrada. Aquella frase me llamó la atención. ¿Qué quiere decir con eso? Tomás abrió la carpeta. Alejandro cree que después de la venta, ocupará la dirección de la nueva división de servicios empresariales. Miré los documentos. No había ninguna cláusula que prometiera ese puesto. Ni siquiera había una carta de intención personal. ¿Quién se lo dijo?, pregunté. Javier no respondió inmediatamente. Tomás sí. Alejandro. En ese momento entendí que el problema no era la boda. La boda solo había puesto a varias personas en la misma habitación. El verdadero problema estaba dentro de la operación. Quiero revisar todos los documentos antes de continuar, dije. Javier frunció el ceño. ¿Ahora? Ahora no, después de la boda. No voy a convertir este día en una reunión de negocios. Me levanté. Pero desde este momento, cualquier conversación sobre la compra seguirá por los canales profesionales. Cuando regresé al jardín, mi madre vino directamente hacia mí. ¿Qué has hecho?, preguntó. Nada. Javier está preguntando por ti. Me ha reconocido. Ella bajó la voz. ¿Por qué no me dijiste que tenías esa empresa? La miré durante unos segundos. ¿Cuándo querías que te lo dijera? ¿Cuando me pediste que aceptara 700 euros para no venir? Mi madre palideció. Eso no tiene nada que ver. Para mí sí. Lucía se acercó. Tenía los ojos húmedos, pero no parecía dispuesta a disculparse. Carmen, no era necesario hacer esto. No he hecho nada. Has venido sabiendo que todos iban a descubrir quién eres. He venido porque soy tu hermana. ¿Podrías haber avisado? Casi me reí. ¿Para que me dieras permiso? Ella no contestó.
La ceremonia comenzó pocos minutos después. Me senté en una de las últimas filas, lejos de la familia Rivera. Nadie volvió a pedirme que saliera. Durante el intercambio de votos, Alejandro parecía distraído. En un momento miró hacia donde estaba su padre y luego hacia mí. Cuando terminó la ceremonia, los invitados pasaron al cóctel. Un hombre que yo no conocía se acercó y se presentó como director financiero de Riviera Sistemas. He oído hablar mucho de usted, dijo. Espero que lo que haya oído sea profesional. Sonrió. Siempre. Después bajó la voz. Hay algo que debería saber. Dentro de Riviera hay personas que creen que la venta está asegurada. Alejandro especialmente. Porque ha estado hablando de su futuro puesto durante meses. ¿Y la dirección de la empresa qué ha dicho? Nada por escrito. Aquello confirmó mi sospecha. Le agradecí la información y no hice más preguntas. Había aprendido hacía años que la información útil era la que podía comprobarse. Recibí un mensaje de mi directora financiera, Elena. Necesito hablar contigo. Ha aparecido algo durante la revisión de documentos. La llamé. ¿Qué encontraste? Elena guardó silencio unos segundos. 3 contratos importantes no aparecen en la documentación que Riviera nos entregó. Me incorporé en la cama. ¿Contratos de qué tipo? Clientes corporativos. 2 generan una parte importante de sus ingresos. El tercero tiene una cláusula de renovación que cambia bastante la valoración. ¿Estás segura? Sí. Los hemos localizado porque nuestros analistas compararon registros públicos, presentaciones comerciales y datos de clientes. Pero falta una cosa. ¿Cuál? Las copias firmadas que deberían estar en el expediente de Riviera. Miré la hora. Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Quién manejaba esos contratos? Elena respondió con cuidado. El director comercial. ¿Quién? Hubo otra pausa. Alejandro Rivera. Al día siguiente, antes de volver a Valencia, cancelé una reunión interna y pedí a Elena que congelara cualquier avance de la operación hasta completar una revisión independiente. Cuando llegué a la oficina, encontré una segunda carpeta sobre mi escritorio. Dentro había correos, informes y una nota de nuestro equipo jurídico. En la última página había una frase subrayada. La ausencia de estos contratos puede afectar materialmente la valoración de Riviera Sistemas. Cerré la carpeta y llamé a Elena. Quiero una auditoría completa. Ella preguntó. ¿Aunque eso pueda romper la operación? Precisamente por eso. En ese momento entendí que si quería proteger mi empresa, tendría que tomar una decisión que mi familia interpretaría como una venganza. Y sabía que esta vez no bastaría con explicarles que no lo era. La auditoría empezó el lunes por la mañana y desde el principio dejé claro que nadie debía tratar a Riviera Sistemas como un enemigo. Para mí seguía siendo una empresa que estábamos evaluando comprar, con cientos de trabajadores que no tenían ninguna responsabilidad sobre las decisiones de sus directivos. Le dije a Elena que quería revisar contratos, cuentas, obligaciones laborales, litigios, clientes y cualquier compromiso que pudiera afectar al valor real de la compañía. También pedí que un despacho externo participara en la revisión. No quería que, años después, alguien pudiera decir que había utilizado mi posición para castigar a la familia de mi hermana. Si iba a cambiar las condiciones de la operación, tendría que poder explicar cada decisión con documentos. Mientras tanto, mi madre comenzó a llamar a familiares. No me preguntó qué había ocurrido con los contratos. Su primera preocupación fue saber qué pensaría la gente de la boda. «Tu hermana está destrozada», me dijo por teléfono. Yo estaba entrando en una reunión y contesté. «Mamá, no estoy hablando de Lucía. Estoy hablando de una empresa. Pero todo el mundo sabe que eres tú quien está comprando Riviera. Eso no significa que puedas saltarme los procedimientos. ¿Podrías hacer una excepción?» No. Hubo silencio. Después añadió. «Siempre has sido muy fría cuando tienes dinero». Cerré los ojos un instante. Era la misma frase que había escuchado desde que mis ingresos empezaron a cambiar. «No es dinero, mamá. Es responsabilidad.
Colgué antes de que la conversación volviera a convertirse en una discusión familiar. Esa tarde, Elena me enseñó los primeros resultados. Los 3 contratos que faltaban no eran un detalle menor. Uno correspondía a una cadena logística que representaba casi el 8% de los ingresos anuales de Riviera. Otro estaba relacionado con una empresa de mantenimiento industrial. El tercero era un acuerdo tecnológico que se renovaba automáticamente cada 12 meses, pero cuya continuidad dependía de ciertos indicadores que Riviera todavía no había demostrado cumplir. En los documentos que nos habían entregado, las previsiones de ingresos suponían que los 3 acuerdos continuarían sin problemas. ¿Por qué no aparecen?, pregunté. Elena negó con la cabeza. Todavía no lo sabemos. ¿Y Alejandro? El equipo jurídico quiere entrevistarlo. Que lo hagan. Al día siguiente recibimos una respuesta de Riviera. Su abogado afirmó que los contratos estaban en proceso de actualización y que por eso no se habían incluido en el primer paquete de documentación. Era una explicación posible, pero no suficiente. Pedimos las versiones firmadas y los anexos. Llegaron algunas horas después. Uno de ellos tenía una fecha que no coincidía con la información presentada durante la negociación. Otro incluía una condición comercial que reducía considerablemente el margen de Riviera. El tercero tenía una cláusula que permitía al cliente abandonar el acuerdo con un preaviso corto si se producía un cambio de control. Elena me miró. Esto cambia la valoración. ¿Cuánto? Todavía no puedo darte una cifra definitiva. Dame un rango. Me habló de una reducción que podía alcanzar varios millones de euros. Aquella noche me quedé sola en mi despacho hasta casi las 11. Tenía delante una fotografía de la boda que alguien había publicado en redes. Lucía aparecía sonriendo junto a Alejandro. Yo estaba al fondo, casi fuera del encuadre. Durante unos segundos pensé en borrar la fotografía de mi teléfono. No lo hice. Lo que había ocurrido en la finca no era una razón para convertir cada decisión profesional en una batalla personal. Al día siguiente pedí una reunión con el Consejo de Valnera. Les expliqué que la operación debía quedar suspendida hasta aclarar las discrepancias. Uno de los consejeros preguntó directamente: ¿existe algún conflicto de interés porque la familia de tu hermana está involucrada? Respondí que sí existía una relación personal y que precisamente por eso proponía reforzar la supervisión. Si decidimos continuar, quiero que la aprobación final pase por el comité de inversión y que yo no sea la única persona con autoridad. Nadie discutió la propuesta. 2 días después, Alejandro me llamó por primera vez desde la boda. No me saludó. ¿Has detenido la operación?, preguntó. La hemos suspendido. Es lo mismo. No. Mi padre está recibiendo preguntas de los bancos. Lo siento. No tienes derecho a hacer esto por lo que pasó en la boda. Me levanté de la silla. No estoy haciendo nada por la boda. Entonces demuestra que no es personal. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Se quedó callado. Después dijo algo que no esperaba. Tú siempre has querido demostrar que eres mejor que nosotros. Miré por la ventana de mi despacho. No, Alejandro, durante años intenté que no supierais quién era porque no quería competir con nadie. Ahora estás comprando la empresa de mi familia. Si los números son correctos, sí. Y si no lo son, la hundes. Si los números no son correctos, no puedo comprarla al precio acordado. Colgó. Aquella conversación me dejó una inquietud que no tenía que ver con él. Recordé muchas conversaciones familiares de los últimos años. Cada vez que alguien hablaba de mi trabajo, Lucía cambiaba de tema. Cada vez que mi madre mencionaba mis ingresos, terminaba diciendo que no debía hacer sentir mal a mi hermana. Yo había aceptado aquella dinámica porque me parecía más fácil. Pero ahora aparecía una pregunta incómoda. ¿Cuánto sabía Lucía sobre mi empresa? Esa misma tarde pedí a nuestro equipo que revisara algo que hasta entonces nadie había considerado importante. Si alguna persona de Riviera había tenido acceso a información interna de Valnera durante la negociación. No tardaron en encontrar un dato. Una consultora externa contratada por Riviera
había solicitado información sobre nuestros planes de integración y sobre las personas que podrían ocupar cargos directivos después de la compra. Entre los nombres que habían circulado aparecía Alejandro. No significaba que hubiera cometido ninguna irregularidad, pero sí significaba que había estado preparando su futuro en una empresa que todavía no habíamos decidido comprar. Y entonces recibí un correo de Elena con un archivo adjunto. El asunto decía: necesitamos hablar de Lucía. Abrí el documento y vi una copia de un correo enviado meses antes. El remitente era una dirección personal de mi hermana. La primera línea decía: si la operación sale adelante, necesito saber qué piensa hacer Carmen con Alejandro. Seguí leyendo y comprendí que Lucía no solo sabía que Valnera estaba negociando con Riviera. También había estado preguntando qué puestos quedarían disponibles después de la compra. Y por primera vez tuve que admitir que quizá aquella boda no había sido simplemente una humillación familiar. Alguien había estado intentando averiguar cuánto poder tenía yo. El correo de Lucía tenía una fecha de 6 semanas antes de la boda. Lo leí 2 veces porque al principio pensé que había entendido mal. Preguntaba qué ocurriría con Alejandro si Valnera compraba Riviera, qué puestos quedarían disponibles y si yo pensaba mantener a la familia Rivera dentro de la nueva estructura. Lo que me molestó no fue que preguntara. Lo que me molestó fue que hubiera preguntado a personas relacionadas con una operación empresarial en la que yo no había contado con ella, y después siguiera tratándome como si fuera una mujer sin importancia. Cerré el archivo y llamé a Elena. ¿De dónde salió este correo? De una copia incluida en la documentación que nos entregó Riviera. ¿Hay más? 4 mensajes. Pedí que me los enviara. En uno, Lucía preguntaba si Alejandro podía ser considerado para un puesto de dirección después de la adquisición. En otro, Alejandro decía que esperaba que la familia pudiera influir en la decisión. Pero había algo más difícil de aceptar. Mi hermana había construido una imagen de mí como una mujer poco exitosa, mientras en privado intentaba beneficiarse de la empresa que yo había construido. Aún así, no quise sacar conclusiones. Le pedí a Elena que continuara la revisión sin informar a nadie de la familia. 2 días después, el comité de inversión recibió el informe preliminar. El valor real de Riviera era inferior al que habíamos calculado. Tenía buenos trabajadores, clientes sólidos y una posición interesante, pero la dirección había presentado una imagen demasiado optimista y había omitido información que afectaba al precio. ¿Quieres retirarte de la operación?, me preguntó un consejero. No necesariamente, quiero renegociarla. Nuestro equipo jurídico preparó una lista de condiciones. Riviera tendría que entregar todos los contratos pendientes, confirmar sus obligaciones y aceptar garantías específicas sobre la información proporcionada. Además, el precio tendría que ajustarse. La estimación inicial apuntaba a una reducción cercana al 15%. Para evitar cualquier duda, pedí que la decisión final se tomara sin mi voto. Elena presentó el análisis y el comité aprobó continuar bajo las nuevas condiciones. Cuando Javier Rivera recibió la propuesta, llamó inmediatamente. Esto es una locura. Es una valoración revisada. Estás castigando a mi familia. El valor cambió después de revisar la información. Podrías haberlo dejado pasar. No puedo. Por tu hermana. Precisamente porque mi hermana está involucrada, no puedo hacerlo. Javier guardó silencio y luego preguntó: ¿Alejandro no tendrá el puesto que esperaba? No había ningún puesto prometido. Él estaba convencido. Eso no convierte una expectativa en un acuerdo. Entonces alguien está mintiendo. Eso tendrás que resolverlo dentro de tu empresa. La conversación terminó sin gritos. Por primera vez, sentí que la situación dejaba de ser familiar y volvía a ser lo que realmente era. Una negociación entre 2 compañías. Sin embargo, esa misma noche Lucía apareció en mi apartamento de Valencia sin avisar. Abrí la puerta y la vi con un abrigo oscuro y el cabello recogido. No llevaba la expresión segura que había mostrado en Marbella. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me aparté. Se sentó en el sofá y dejó el bolso en el suelo. Durante unos segundos no dijo nada. Alejandro dice que estás intentando destruir el futuro de su familia.
Alejandro debería leer los contratos. Ella levantó la mirada. Yo no sabía lo de los contratos. Pero sí sabías que Valnera estaba negociando. Sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la boda. ¿Quién te lo dijo? Alejandro. ¿Y por qué nunca me preguntaste directamente? Lucía bajó la mirada. Porque tenía vergüenza. No parecía darte vergüenza hablar de mí con otras personas. Ella apretó las manos. Quería saber si podías ayudar a Alejandro. ¿A conseguir qué? Un puesto. ¿Y por eso querías que yo no apareciera en la boda? No exactamente. Entonces explícame. Lucía respiró hondo. Mi familia llevaba meses hablando de la compra. Alejandro estaba convencido de que sería ascendido. Yo quería que todo saliera bien. Y cuando mamá dijo que era mejor que no fueras, no la contradije. ¿Por qué? Tardó en responder. Porque tenía miedo de que tu presencia hiciera que todos recordaran que no eras quien ellos pensaban. ¿Y quién pensaban que era? Una mujer que no había llegado a nada. La frase quedó entre nosotras. Yo no levanté la voz. Lucía, tú también lo pensabas. Ella empezó a llorar en silencio. No me acerqué. Después de unos minutos dijo, sí. Me miró directamente. Te tenía envidia. No intentó justificarlo. Solo lo admitió. Yo fui a preparar café. Cuando regresé seguía sentada. No puedo arreglar esto hoy, le dije, lo sé. Tampoco voy a cambiar las condiciones de la operación. Lo sé. Si quieres recuperar nuestra relación, tendrá que ser fuera de esta negociación. Ella asintió. Antes de marcharse dejó un sobre la mesa. No quiero tu dinero, dijo. Es lo que sobró de lo que mamá me pidió que te entregara aquella noche. Lo abrí después de que se fuera. Dentro había una fotografía de nosotras cuando éramos niñas, y una nota. Ojalá hubiera entendido antes que tu éxito no me hacía menos. Guardé la fotografía en un cajón. No estaba preparada para perdonarla, pero tampoco quería castigarla. A la mañana siguiente, el abogado de Riviera me llamó. Su voz era mucho más seria que la de Javier. Hemos encontrado otra cosa en la documentación interna, dijo. Y creo que debería verla antes de que llegue al comité. Le pregunté qué era. Un documento relacionado con la negociación que cambia bastante lo que pensábamos sobre Alejandro. El abogado de Riviera me pidió que no reaccionara hasta ver el documento. Nos reunimos esa tarde con Elena y dos abogados de Valnera. Era un correo interno de Alejandro dirigido al director financiero de Riviera, enviado casi 2 meses antes. En él hablaba de la posible compra como si fuera una operación ya decidida. Decía que una vez cerrada, esperaba ocupar una posición ejecutiva y que algunos contratos debían presentarse de forma adecuada para no generar dudas innecesarias durante la revisión. Esa última frase me hizo detenerme. ¿Qué significa exactamente?, pregunté. El abogado respondió que todavía estaban comprobando el contexto. Pedimos todos los correos relacionados con esos contratos. Durante los días siguientes aparecieron más mensajes. Alejandro había preguntado varias veces qué información necesitaba Valnera para aprobar la compra. En 2 ocasiones, el director financiero le había advertido que algunos contratos tenían condiciones que podían reducir la valoración. Alejandro respondió que primero debían completar la operación y después negociar internamente. No había una instrucción explícita de ocultar información, pero el patrón justificaba una investigación completa. Ese mensaje tampoco estaba en el primer paquete que recibimos. Había personas dentro de la empresa que estaban incómodas con la forma en que se estaba llevando la venta. Le pedí a nuestro equipo jurídico que las entrevistara de manera formal y confidencial. Mientras avanzaba la revisión, la presión familiar aumentó. Mi padre me llamó una mañana y dijo que Javier Rivera estaba furioso. Dice que has cambiado las reglas. Las reglas no han cambiado. Hemos encontrado información nueva. Podría ser más flexible. No con el dinero de nuestros accionistas ni con los puestos de nuestros empleados. Pero es la empresa de la familia de Alejandro. Precisamente. Mi padre se quedó callado. Después preguntó, ¿sabes cuánto va a perder tu hermana si la operación sale mal? No. Está pensando en cancelar la luna de miel.
Eso es decisión de ellos. Carmen, tienes que entender que hay personas que no pueden permitirse perder millones. Entonces deberían haber cuidado mejor la información de su empresa. El comité se reunió de nuevo el viernes. Presenté los hechos sin mencionar mi relación con Lucía hasta el final. Mostré los contratos, las diferencias de valoración, los correos y las declaraciones de los empleados. Uno de los consejeros preguntó si recomendaba abandonar la compra. No, respondí. Riviera sigue teniendo un negocio valioso. Pero el precio acordado ya no refleja los riesgos. Propuse reducir la oferta aproximadamente un 15% y exigir garantías específicas. El comité aprobó la estrategia. Cuando enviamos la propuesta, Javier respondió que necesitaba una reunión presencial. Viajé a Madrid con Elena. En la sala estaban Javier, Alejandro, su director financiero, y 2 abogados. Alejandro evitó mirarme al principio. Javier abrió la reunión. Esto puede hacer que nuestra familia pierda millones. Elena respondió. La valoración se ha ajustado porque los riesgos son superiores a los comunicados inicialmente. Javier la miró. ¿Y si rechazamos? Valnera se retirará. Alejandro intervino. Carmen, tú sabes que puedo dirigir esta división. No hemos hablado de ningún nombramiento. Pero sabías que era parte de la conversación. No. Sabía que tú querías ese puesto. Mi padre me dijo que estaba acordado. Javier lo miró. Yo nunca dije que estuviera garantizado. Alejandro se quedó quieto. Fue la primera vez que comprendí que incluso dentro de su propia familia había versiones diferentes de la historia. Javier había dejado que su hijo creyera que la operación le daría poder. Y Lucía había intentado asegurarse de que yo ayudara a cumplirlo. Pero faltaba algo. El abogado de Riviera abrió una carpeta. Hay una última cuestión. Sacó un documento y lo colocó delante de mí. Era un borrador de estructura organizativa preparado por Alejandro. Mi nombre aparecía arriba como presidenta de Valnera, y debajo había una lista de directivos propuestos para la nueva división. Junto al nombre de Alejandro había una cifra salarial y una bonificación de incorporación. No era un contrato. Era una propuesta personal. ¿Quién autorizó esto?, pregunté. Nadie respondió. Entonces el abogado añadió. Hay una segunda versión. La abrió. En esa copia aparecía una nota escrita a mano por Lucía. Solo decía: Carmen nunca aceptará si siente que estamos aprovechándonos de ella. Miré la pantalla cuando me enviaron la imagen. Por primera vez entendí que mi hermana había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Había dudado y había sentido envidia, pero durante semanas había intentado influir en una decisión empresarial utilizando la relación que teníamos. No sabía todavía qué iba a hacer con esa verdad. Lo único que sabía era que la reunión del día siguiente ya no sería una simple renegociación. Sería el momento en que tendría que decidir si la operación continuaba y qué lugar ocuparían mi hermana y mi familia en mi vida después de todo aquello. La reunión definitiva se celebró en Madrid una semana después de la boda. Yo llegué antes que los demás y pedí una sala pequeña, sin cámaras ni asesores innecesarios. Quería cerrar una decisión empresarial con tranquilidad. Elena llegó con el informe final y 2 abogados. Javier Rivera entró acompañado de su director financiero. Alejandro llegó después. Lucía no estaba. Antes de empezar, Javier me pidió hablar a solas. Quiero pedirte algo como padre, dijo. No como vendedor. Esperé. No rompas la operación por lo ocurrido en la boda. No la estoy rompiendo. Pero puedes hacerlo. También puedo aprobarla sin condiciones y perjudicar a mi empresa. Ninguna de las 2 cosas sería correcta. Javier se sentó frente a mí. Por primera vez parecía un padre que acababa de descubrir que su hijo había cometido errores costosos. Alejandro creyó que todo estaba arreglado, dijo. Lo sé. Yo le hice creer eso. Lo miré. Entonces también tienes que asumir tu parte. Javier asintió lentamente. Sí. Cuando entramos en la sala, Elena presentó el informe final. Los contratos que faltaban habían sido localizados y revisados. Uno de los clientes había confirmado que podía terminar el acuerdo después del cambio de control.
Otro había renegociado sus condiciones meses antes y Riviera no había reflejado correctamente ese cambio en sus previsiones. El tercer contrato seguía vigente, pero su margen era mucho menor de lo que figuraba en los documentos iniciales. Además, la investigación interna había encontrado comunicaciones que demostraban que Alejandro conocía al menos parte de esas diferencias antes de que nuestra revisión comenzara. No había pruebas para afirmar que hubiera cometido un delito, pero sí para concluir que la información entregada no estaba completa. Nuestro nuevo precio era un 15% inferior al inicial. También exigíamos garantías contractuales y una revisión independiente de las obligaciones pendientes. Alejandro golpeó suavemente la mesa con los dedos. «Esto es una humillación». Respondí, «No, es una renegociación. Tu familia está haciendo esto por mí». «Mi familia no está en esta sala». Él soltó una risa corta. «Claro que sí». Javier intervino. «Alejandro, basta». Mi cuñado se volvió hacia él. «¿Ahora me vas a culpar a mí?» «No estoy culpando a nadie. Estoy intentando vender una empresa con información correcta». Aquella frase cambió el tono de la reunión. Alejandro dejó de discutir conmigo y empezó a discutir con su propio padre. Yo permanecí en silencio. Después de casi una hora, Javier pidió un descanso. Elena y yo salimos al pasillo. «¿Quieres continuar?», me preguntó. «Sí». «¿Aunque sea difícil?» «Si la empresa sigue siendo buena después de corregir el precio, sí». Quería que los números fueran la única razón. Cuando volvimos, Javier aceptó las nuevas condiciones. El acuerdo preliminar se firmaría esa misma tarde y la operación pasaría a una fase de integración supervisada. Alejandro no recibiría el puesto que esperaba. Tendría un contrato temporal de transición para facilitar la entrega de información y relaciones con algunos clientes, pero sin autoridad ejecutiva sobre la nueva división. 3 meses después, cuando terminó ese contrato, decidió marcharse. Nunca volvimos a hablar a solas. La noticia de la reducción del precio llegó a los accionistas de Riviera. Algunos culpaban a Javier, otros a Alejandro. No hice declaraciones. Nuestros abogados explicaron que la modificación se debía a la información descubierta durante la revisión. En mi familia, sin embargo, la historia se contó de otra manera. Mi madre decía que yo había usado mi empresa para vengarme de la boda. Mi padre repetía que todo había sido una desgracia que nadie supo manejar. Lucía dejó de hablarme durante casi un mes. Después me envió un mensaje. «Necesito verte, no para pedirte nada». Acepté. Nos encontramos en una cafetería tranquila de Valencia. Llegó sola y dejó el teléfono sobre la mesa. «He hablado con mamá», dijo. «Dice que tú exageraste lo de los 700 euros. ¿Y tú qué dices?» «Que no». La miré. «Quiero que entiendas algo», continuó. «No solo me avergoncé de ti, también me avergonzaba de mí misma». No respondí. Todos los años escuchaba que tú eras la hermana que no había llegado a ninguna parte. Y yo necesitaba creerlo porque era más fácil que preguntarme si estaba orgullosa de mi propia vida. Bajó la mirada. Cuando Alejandro empezó a hablar de la compra, pensé que si tú eras realmente importante, podrías ayudarlo. Después pensé que quizá, si todos descubrían quién eras, yo quedaría como la hermana que te había despreciado. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo sé. Se quedó callada. Lo siento. No le dije que la perdonaba. No puedo volver a confiar en ti como antes, respondí. Lo entiendo. Y no quiero que vuelvas a pedirme favores relacionados con dinero, puestos o contactos. No lo haré. Si algún día volvemos a ser cercanas, será porque construimos otra relación, no porque olvidemos esta. Lucía asintió. Cuando se levantó para marcharse me preguntó: ¿Alguna vez te arrepentiste de ocultarnos tu éxito? Pensé antes de contestar. Me arrepiento de haber creído que tenía que esconderme para que me quisierais. Esa noche, al volver a casa, encontré un mensaje de mi madre. Decía que quería verme el domingo y hablar de todo lo ocurrido. Debajo había una frase que me hizo sonreír sin alegría. Quiero que sepas que siempre he estado orgullosa de ti. Guardé el teléfono.
Yo recordaba perfectamente el sobre con los 7 billetes de 100 sobre mi mesa. Y el domingo iba a tener que decidir qué hacer con una madre que acababa de reescribir la historia. El domingo mi madre llegó a mi apartamento a las 11 de la mañana. Llevaba una bolsa con comida, como cuando yo era niña, y ella aparecía después de una discusión para fingir que nada había ocurrido. La dejé entrar y puse agua para el café. Ella miró alrededor del salón, las estanterías, mi mesa de trabajo y una fotografía de mi equipo que estaba apoyada junto a una ventana. Ahora entiendo por qué nunca necesitabas cambiar de coche, dijo. No supe si aquello era una broma. Nunca necesité demostrar nada con un coche. Se sentó y sacó de su bolso una carpeta. Quiero hablar de la boda. Ya hablamos. No. Hablamos de dinero y de negocios. Yo quiero hablar de la familia. Me senté frente a ella. Entonces habla. Mi madre abrió la carpeta y sacó una fotografía de Lucía y Alejandro. Todos dicen que la situación se salió de control. La situación empezó cuando me ofreciste 700 euros para que no fuera. Yo solo quería evitar que te sintieras incómoda. La miré. Mamá, me dijiste que los invitados importantes no debían ver a la hermana que hacía pequeños trabajos y conducía un coche viejo. Ella bajó los ojos. Lo dije porque estaba nerviosa. Lo dijiste porque pensabas que era verdad. No respondió. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Sacó del bolso un sobre blanco. Dentro estaban los mismos 700 euros. Nunca gasté el dinero, dijo. Lucía me lo devolvió. Miré los billetes y luego a mi madre. ¿Por qué me los das ahora? Porque quiero que sepas que me equivoqué. No cogí el sobre. No necesito el dinero. Lo sé. Entonces tampoco necesito una versión nueva de lo que pasó. Mi madre respiró profundamente. Me avergonzaba que Lucía pensara que había construido una vida mejor que tú. ¿Y por eso decidiste que yo debía desaparecer? Sí. Lo dijo tan bajo que casi no la escuché. No hubo una gran discusión. No rompimos ningún objeto ni nos dijimos cosas que después pudiéramos lamentar. Simplemente nos quedamos sentadas en silencio. Finalmente le dije, no quiero que vuelvas a decidir cuánto valgo delante de otras personas. Ella asintió. Y tampoco quiero que vuelvas a contar con mi dinero como si fuera de toda la familia. Entiendo. Si necesitas ayuda, puedes pedírmela. Pero puedo decir que no. Mi madre se levantó. Antes de salir, dejó el sobre la mesa. Haz con él lo que quieras. Durante varios minutos lo miré. Después lo guardé en un cajón, no como recuerdo de una victoria, sino como prueba de algo que ya no necesitaba discutir. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que esperaba. La adquisición de Riviera siguió adelante con el nuevo precio y las garantías acordadas. Valnera integró a buena parte de sus empleados y mantuvo las oficinas de Madrid. Algunos trabajadores tenían miedo de perder sus puestos, así que viajé personalmente para hablar con ellos. Les dije la verdad. La empresa había atravesado una negociación complicada, pero nuestra intención era conservar el talento que funcionaba bien. No prometí puestos que no podía garantizar. Había aprendido que una promesa hecha para tranquilizar a alguien podía convertirse después en un problema mucho mayor. Javier Rivera dejó la dirección ejecutiva durante el proceso de transición. Alejandro cumplió su contrato temporal y después se marchó. Meses más tarde supe que había aceptado un puesto en otra compañía, mucho más pequeño que el que esperaba conseguir con la venta. No me alegré. Tampoco sentí pena. Simplemente entendí que su carrera tendría que continuar sin que yo interviniera. Lucía tardó más. Durante un tiempo solo nos escribíamos mensajes breves. Después empezó a visitarme de vez en cuando. Nunca volvió a pedirme dinero. Una tarde llegó con una caja de libros que habían sido de nuestro padre. Los encontré en casa de mamá, dijo. Pensé que quizá los querías. La invité a pasar. Hablamos durante 2 horas de cosas normales. De trabajo, de la ciudad, de una película que habíamos visto de niñas. Al final me preguntó si alguna vez volveríamos a ser como antes.
Le respondí, no quiero volver a ser como antes. Ella pareció sorprendida. Quiero que seamos mejores. Lucía sonrió. No hicimos ninguna promesa. Seguimos hablando. Para mí eso fue suficiente. También cambié algunas cosas en mi propia vida. Vendí el SEAT cuando dejó de ser práctico y compré otro coche normal. No uno caro. Uno que me gustaba. Dejé de esconder mi trabajo cuando alguien preguntaba. Si una persona quería saber qué hacía, respondía. Fundé Valnera Digital y todavía la dirijo. No lo decía para impresionar. Tampoco añadía cifras. Simplemente dejé de reducir mi vida para que otros se sintieran cómodos. Durante años había pensado que ocultar mi éxito me protegía. Ahora entendía que lo que realmente necesitaba protección eran mis límites. La diferencia parecía pequeña, pero cambió muchas cosas. Dejé de prestar dinero por obligación. Dejé de aceptar invitaciones donde mi presencia era bienvenida solo si fingía ser menos de lo que era. Dejé de explicar cada decisión económica. Y sobre todo, dejé de medir mi valor con la opinión de mi familia. Un año después de la boda, volví a Marbella por trabajo. Pasé cerca de la finca donde Lucía se había casado. No tenía ningún motivo para detenerme, pero lo hice unos minutos. Recordé la entrada, la lista de invitados y la frase de mi hermana. Entonces vete. También recordé a Javier diciendo mi nombre y revelando algo que yo había mantenido en silencio durante años. Pero lo que más recordé fueron aquellos 7 billetes de 100 sobre mi mesa de Valencia. Al principio había pensado que eran una prueba de humillación. Con el tiempo entendí que representaban otra cosa. Eran el momento exacto en que dejé de aceptar una condición que había vivido durante años. Ser querida siempre que pareciera pequeña. No sé si mi familia aprendió todas las lecciones que yo esperaba. Quizá no. Mi madre todavía cuenta algunas historias de aquella época de una manera más cómoda para ella. Lucía y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación poco a poco. Alejandro ya no forma parte de nuestras conversaciones. Javier me trata con respeto profesional y nunca volvió a hablarme de puestos para su hijo. Y yo sigo dirigiendo Valnera, cometiendo errores, tomando decisiones difíciles y llegando algunos días a casa demasiado cansada para contestar mensajes. Mi vida no se convirtió en perfecta después de aquella boda. Simplemente dejó de depender de la aprobación de personas que habían decidido quién debía ser antes de conocerme de verdad. Durante mucho tiempo creí que mi mayor triunfo sería que mi familia descubriera cuánto dinero había ganado. Me equivocaba. El verdadero cambio ocurrió cuando dejé de necesitar que se sorprendieran. Ya no me importa que alguien piense que soy rica, pobre, brillante, mediocre, elegante o sencilla. Yo sé quién soy, sé lo que he construido y sé qué límites necesito para vivir tranquila. Y si alguna vez vuelvo a escuchar que alguien intenta decidir cuánto valgo por el coche que conduzco, la ropa que llevo o el lugar que ocupo en una habitación, no voy a discutir. Simplemente voy a recordar aquella tarde en Valencia. Cerraré la puerta y seguiré con mi vida.